Kamisra kihilatana kuyakitana con ham camisa si caractas camisa nista han camisa nekit membrillo beki ma pantilla beki tacha. Usted tampita que humana campo hikis caractan hakan na kepa kananchawi una de coteja uñekip aska kianewa con camisa sa kaisa koya suyo marcanja ka hilana caja kamashipki kuna yati wana kacha utki uksatokana uñakip arakiñani hichaja turpakan yapiki ampe ukat hasta ankunsh absusa octua. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de las redes sociales? Otra vez con todos ustedes, Pablo Mauricio Plata, para reflexionarles sobre la situación que está viviendo nuestro país, que está siendo muy preocupante. Así que vamos a hacer una breve, como dicen por ahí mis hijos, vamos a hacer una reacción. Supuestamente dice que es toda Bolivia, ¿ya? Toda Bolivia está movilizado, supuestamente, ¿ya? Entre comillas, así. A ver, ¿dónde está el dedito? Ah, sí, supuestamente dice que está movilizado toda Bolivia, cuando en realidad solamente son algunas regiones que están siendo movilizados por algunos dirigentes del MAS. Takbach Bolivia marcados a Said hasta chuknokasip ma kaukaninaka. Kuna sutina camp, kuna muyuna camp, ukanak picha uñekip ñana. Todas las irregularidades, la violación a la constitución política del Estado, abuso de poder, corrupción, nepotismo. Hupanaga sapjewa violación constitución sapjewa hachaka machira hasta aksat pichusip kaspa su campeo como parlapje. Tunka pusin maransti kuntimunat kiah lurawapje. Uka kama hachaka machiloroso hay que chukisaka markanja haniun ni kunjamatsa ni aksahatsa ukha sumar unjawapkita hanokasti ch'isusenja pichusapas haqtuapjas koma ulurawapjan tunka pusin maranja acá mamaja hichakepa irpirio como masti a ver karimpieza caujaspas nero pesca parsite pescate sorta parsicha Skaña chica marancarequini o kaki a sarasquia o cacha zinus maisipkia esta quiancha neo kaki kita kunam kun samai pre Todas las irregularidades, la violación a la constitución política del Estado, abuso de poder, corrupción. ellos dicen hay violación a la constitución política del Estado, pero ¿cómo puede haber una violación a la constitución política del Estado? La señora presidente actual de Bolivia apenas está ni medio año creo que está ahí en el gobierno. Es un gobierno transitorio, ya. Y no ha pasado ni siquiera 14 años, como en los 14 años se ha hecho lo que se les ha dado la gana con la Constitución Política del Estado. Una Constitución Política del Estado que nosotros no lo hemos elegido, que no lo hemos hecho nosotros, sino lo han cambiado a su manera y a su querer y a su gusto. Porque la constitución que se había hecho en Chuquisaca se ha tergiversado, se ha cambiado a lo que se han dado la gana en cuatro paredes, luego no se han hecho aprobar, después de aprobarlo ni siquiera no lo han cumplido ni lo han respetado. Durante 14 años sí hubo violación y este individuo o este grupillo no ha dicho nada en esos 14 años de violación a la constitución política del Estado, de corrupción, nepotismo, del que está hablando. En 14 años ha habido por doquier el hermano en el poder, el primo en el poder, algunos en las gobernaciones, otros en los municipios, sus amantes, la madre de la
de la Evalis igual, beneficiándose su padrastro, también beneficiándose de los negocios políticos de Evo Morales, ya sus familiares cercanos, lejanos, de los ministros, viceministros, un nepotismo total. Durante 14 años hubo un nepotismo, corrupción, alcaro y descaro. 14 años estos individuos han mirado de lejos y no han dicho nada. Ahora salen diciendo que renuncie años. Pero si apenas está, no es ni un gobierno, que evidentemente que lo hemos elegido, pero es un gobierno transitorio que por la situación de la pandemia se está alargando. Pero están pidiendo ya renuncia. Por lo menos hubieran pasado 14 años, ya ahí sí sería justificativo. Ya. Ellos qué decían cuando nosotros salíamos a protestar a los medio año, a los meses, diciendo que esto no está bien, que esto no está mal. Pero ¿acaso se hace a la noche a la mañana? A la noche a la mañana no se logra nada. Ahí está pues ahora, a la noche a la mañana no se logra nada. ¿Por qué no se tranquilizan y se calman? Vamos a seguir continuando viendo. Nepotismo, violación a los derechos humanos, asesinato, desfalco a las Violación a los derechos humanos en los 14 años. Desfalco igual. Quipus, YPFB, Fondo Indígena, los tractores, los barcos. Bah, en 14 años hubo demasiado de todo lo que está hablando este. Y apenas están unos días el actual gobierno y este está chillando. Y no son muchos, son unos cuantos. Naira pachat hatun kapusin maranja. Akana kunay manat luntatso apje. Chaka apje kolkanaka. Oficina nakat luntatso apje. Banco Unión, YPFB. Fondo Indígena, Chiar Uihausan, Chiar Pequen Uihausan. Hasta Coision apje ukam hamasat al turca que puesto salka kako esto. Ukama tunka pusin maran abnako apje. Hicha akana gastin sana turia se pret. Yana se pret con cusillo precha. Uija quiñani. empresas estatales. Exigimos la renuncia de la señora Áñez y todos sus ministros por la incapacidad que no tienen para gobernar un país, hermanos y hermanas. Sarpan sepe. Haniwan ni tunka pusin mara kisa. Tunka pusin mara na sana kaspuka ugat sar hapam sapsna. Hichakis ki hani ni chika mara kisa abnakaska. Kot chach hak mai hap sar hanyap su kot pe. Hani kolya sui mark pas tak pacha kita. Chumi markata ainach markata arah markata. Hani ukuns kam sakit ma ka ukhan ke tanta chip ko manaka amna ainaka chip ke. ¿Estás que quiñani? ¿Eso estaría aprobado por nosotros? 48 horas. Como segundo punto. Como segundo punto, exigimos el retorno al trabajo y con todas las garantías de salud para todo el pueblo boliviano. ¿Aprobado? Trabajin monapsesa. Kung hamarak trabahin panyanes. Ukata kere kesak aranagar unisiptaha. Ukata kere kesak kamir hakenagar unisiptaha. Kokolkanin hakenagar unisiptaha. Takina kada hark antasikta. Han kusir nakayapta. Te kwa una hama pichatanak ukanak as. Kochabamba markan wilisi asipta. Una ukanak apayapta. Ukamat irnakapata. Nati kamir hakamaha. Hani humanagar katogap kirismat kuna laiku. Uka kolkha. Yakamarka haru yakamarka nagaro apas khrist.
Kuna laika tumanaga sintip ek usuyapta ukata. Supuestamente ellos están pidiendo ahora trabajo, quieren trabajar. Pero ¿desde cuándo estos comunistas, socialistas han querido trabajar? Estos no quieren trabajar, son flojos, viven pendencieramente de las arcas del Estado. A eso viven. Ahora, si evidentemente quisieran trabajar, como dicen, quieren garantía para trabajar y quieren salud para poder trabajar, entonces, ¿por qué bloquean? ¿Ah? Bloquean estos porque odian a los ricos, odian a los empresarios, odian a los capitalistas, odian a los de la derecha porque ellos son los que dan trabajo. Ellos, la gente rica, los que viven en el sur, ellos son los que dan trabajo. Una mayoría, también hay de la clase media que dan trabajo, pero no es de magnitud, no son empleos grandes. Estos señores quieren ir a trabajar después de bloquearles, después de hacerlo. Y quieren garantía de salud. ¿Garantía de salud para qué? Para quemar sus hospitales, rompen vidrio de las ambulancias, no los dejan entrar a sus casas a los enfermeros, a los médicos. Esto sí que es lo terrible. ¿Ah? Vamos a seguir escuchando. Todos queremos trabajar, ya no tenemos plata para vivir. Tercer punto, exigir. Hanio kolkene hap hakanyetak sipi. Han kolkene hap chakanyeteke ha. Kuna kwan sa nakasipkis hiwara ta hanyapayanicha. Ukamarosa hiliril pirapha nairoro eskayatanja lineraja seja $4,000 pusiwaran ka dólar chuhnya wilitena gogaha aranagano kolkepaha ukat sapa mainin haken uthiesara kisa ukat kampe kamasipkas mai hanicha katake kolkeni stogani nyamastunka pusin marana hanim makuna wakcha pisin hakira uthet sasa parlo aptahnich kotkunarak parla prestichasti. Supuestamente ya no tienen plata. Pero ayer estuvimos viendo en el video cómo Linera dijo que cada uno tiene $4,000. Si tienen ese $4,000, ¿para qué están haciendo protestas? Debían estar tranquilos, felices. Además, en esos 14 años supuestamente ya no había pobres. ¿De dónde hay esta gente pobre entonces? Vamos a seguir viendo. La liberación inmediata de nuestros hermanos que han sido detenidos injustamente a nivel nacional. Pedimos que sean liberados inmediatamente, hermanos y hermanas. ¿Aprobado? Maisipkiwa, Antot Hapjaspa, Ukamasina Caparo, Kunanakate, Ukanaka, Husilas Aitata, Dinabitana Campe, Hakanakar Usuchuranto Apre, Utanaka Pichanta Apre, Uka Mukin Alhanya Takiha, Ukapek Uses, Ukanaka, Hanko, Ulurapkeha, Hanko Hanwale Kolyanaka, Ulurapkeha, Chapar Markan, Ukanakam Alakipam Sanaka Patay, Ukanak Anson Hapaspe, Maepre. Kunataki, acá tanta chivinakar chamanchiñataki, cuata, hakanakar arkanak hascañataki, hiwariascañataki, hasta la cascada, ahsarain mantañataki, ukataki monapre. Están pidiendo de que se los liberen aquellos individuos que han delinquido, que han andado armados, aquellos que han amenazado con matar, aquellos que han amenazado desestabilización del país, han estado incurriendo en terrorismo. A esas personas quieren que los liberen. Aquellas personas que han estado con el narcotráfico, traficando dentro de las frutas la droga. Y entonces a esos quieren que los liberen. ¿Para qué? Quieren reforzar porque no tienen tanta fuerza de movilización y entonces necesitan fuerza
de violencia para atemorizar a la gente. Ya, vamos a seguir viendo video. Como cuarto punto, exigimos la reprogramación de los bancos financieros para pagar después de los 6 meses que se levante la cuarentena, porque hasta el momento no hemos trabajado y el banco está pidiendo desde junio cobrar. ¿Aprobado, compañeros? Ya hemos dicho, si en 14 años tenían tanta plata, ¿de dónde se prestan? ¿Para qué se prestan? Si tenían $4,000 en cada uno de sus bolsillos, ¿para qué se prestan? ¿Ah? Para borrachera, para los petardos, para eso sí hay plata, ¿no? Pero para la comida, para el pan, no hay. Como quinto punto, exigimos a la prensa que no mienta más al pueblo boliviano, como Canal Unitel, Canal 7, Canal 9, Red 1, Bolivisión, PAT, a todos los canales que nos mienten al pueblo boliviano. ¿Aprobado, compañeros? Quieren que ya no mientan, o sea, están mintiendo. Solo tienen que leer libros, solo tienen que escuchar noticia variada, tienen que comprobar las fuentes, simplemente. Ese medio de comunicación no te está diciendo, pues, no te está obligando que tienes que verme, que tienes que escucharme, no como en este canal igual. A nadie le estoy obligando que tienen que ver este canal. Uno es libre, uno mismo es libre. Y cuando uno tiene una opinión formada, ya, nadie le puede cambiar de su opinión, ya. A no ser que una conclusión definida puede cambiar también, pero eso depende de uno mismo. A nadie los está obligando. Además, si supuestamente no tienen plata, ¿cómo están viendo pues televisión? Si son pobrecitos, ¿cómo están viendo televisión? Tienen Canal 11, Canal Gigavisión, todas esas televisiones. ¿Ah? Como hama chakmani kana hasta karina campesana hukwana kahni karis hapanya pakit sapesa para la preu kunyan chawina kana. Hupana gasta amanut hasta está prete sete asla con la wampit arkana kaptam kunargis. Humana kaman tayo mata amoy mata amoy hapanya mata chuma mata walispat akistanya hanicha. Akayati walikiti hanicha. Aksana akana kunsti arsunip ki ukahwaliki thanicha sasawk amuit asinaha ma aruro pukapanyamata humana kati ukama pankanak uyasip kata yatiawina kelkat utki ukana kunyakip arakita ukach ahmire nakat ukat ist arakita ko unyinchaw nakat ukat ist unharakita ukat ma amuyukipe ma aruki unstanita ukamar hampe amnakasita humate mayak ist askataha aukat pe con jamás teoría sipkama teoría sipka kinepe unhas ka kinyani Último, exigimos elecciones en los 90 días que el Senado ha aprobado. ¿Aprobado, compañeros? Bien, compañeros, si hay alguien más que quiera sugerir aumentar estos puntos, podemos... Municipalidad de Cochabamba, Gobernación, Cochabamba, Panacampe, Parlir, Sarap, Jataña. Ya, Kuzmunapta, Tanta, ya acá, Kuzmunapta, Manca, ya acá, Kuzmunapta, Taki, ya acá, Kuzmunapta, Uma, ya acá, Taki Conchera, Jataña, ya, Asquichen, Laico, ya. Okata, Taki con Asquicheta, Jepan, ya, firma Tajaña, Chaja, acuerdos, ya. Luego firman tañan sasistiu para que calle estaba
No. Elección munapta. Ministro na khotapan. Hani akana ka kuna askichaos munapkiti. Maka kot sisna akana ka yatipan. Ko kolire na ka ukana anson hapanya ba pasin hapanya pa. Ko pa hachunak igual. Paya nak kipka yatipan kami kamache pakinis ukana. Kamache pakinis. Kun hamas kolya siphan. Kun hamas unja siphan. Hani pini walikiti. También el gobierno de Cochabamba, tanto como el municipio de Cochabamba, las autoridades han ido a solucionar el problema, han ido a entrar en un acuerdo, han accedido en todas sus peticiones. Ya cuando estaban queriendo firmar el acuerdo, estos han pedido que vengan los ministros. No quieren ninguna solución. Solo quieren hacer problemas, así, movilizaciones y listo. Quieren sacar multas y cobrar, como siempre hacen los dirigentes, sacando multas y vivir de ellos, ya que no pueden vivir del Estado. Vamos a seguir revisando otro video sobre cómo están trabajando estos individuos. Se encuentra perfectamente, se encuentra en el penal de Chachaporrota, de un boliviano, para ser remitido hacia el penal de ¿Qué tal? En la clínica teníamos seguridad, pero obviamente la gente que trabaja con el narcotráfico no tiene barreras y había un altísimo peligro de que aquello pueda suceder. Entonces, para precautelar su vida, porque es obligación nuestra también precautelar la vida de los que están acusados de narcotráfico, de asesinato, de los delincuentes, en el penal de Chachaporro. Eso es todo lo que queremos informar al pueblo de Bolivia para la tranquilidad de su familia. Está bien, lo estamos controlando con médicos, como corresponde a cualquier ciudadano boliviano. Le damos la atención que se debe dar. Ministro, ¿qué garantiza la seguridad del señor Medina, del coronel Medina, en el penal de Chachaporro? ¿Perdón? ¿Qué es lo que garantiza la seguridad del coronel Medina? Va a estar aislado en una celda, ¿no es cierto?, donde no puede entrar nadie, es un penal de alta seguridad. Estaba en una clínica donde no había ninguna seguridad y donde nuestros... Ya. Ahora, Nuevamente, queremos agradecer a la prensa. Lamentablemente, este gobierno dictador no entiende la aclamación del pueblo que pide a gritos. dictador fusilambit mante con argis un tanque na gambis mante hani kuna dictadura aquí transitorio ma ka uruna gambiki con askan got sarawa hanio ukawa No quieren limosnas, entiendan, señores gobernantes dictadores. El día de ayer hace prueba clara de que el pueblo alteño ha salido a las calles a pedir a trabajar. ¿Por qué no entienden eso? Y ustedes, sin embargo, lo nombran de terroristas, agitadores. Eso no está bien. El pueblo tiene esa necesidad. Nadie tiene tiempo para salir a la calle a perder y a estar gritando sin motivo. Hay una necesidad de que el pueblo se está muriendo de hambre. Les hemos pedido cuántas veces que se haga la flexibilización y ustedes no entienden. ¿Por qué culpan a... está muriendo de hambre dice pero mira bien obeso gordo mankati wasip que serán mankati warasipto kotak likin tata benen pokon tata liki kaukatre kom mankati uris long konis likin este los dirigentes de que los dirigentes a querer trabajar a la calle para llevar
parte del pan del día a su casa. Y queremos convocar también a los hermanos militares y policías, el momento que han asumido, que han dicho que van a estar al lado de su pueblo cuando han cambiado de gobierno. Ahora, ¿qué está pasando? Al comandante del ejército queremos decir, ahora queremos verla al lado de su pueblo. Este pueblo se está muriendo de hambre y este gobierno se está pudriendo en contaminación aún, putrefacción donde hay corrupción total. Se lo están llevando la plata. Ya no va a haber un momento para pagar ni a los militares, a nadie. Eso es lo que tiene que velar el alto mando militar con sus comandantes. Kaukharakiatiste. Upaha economistate, financistate. Kauksiate kolkab nakanyate markan. Upah yateha multanak absunya. Ukaki yateha. Como los militares nakaja, policía nakaja, constitucionalmente hacha marca kamachina siwa, upanakaja unjapanya pawa marca unjapanya pawa. Hani hupan abnakatanya bakiti, sapa irpirina kani upanakaja banit mainir irpirina kawa, ukamar hamawa unjasipanya pa. Inaki aka pagnakaskia. Aquí está Hemos emanado, nos hemos pronunciado tanto verbal escrita, según a la coyuntura que vivimos. Pero esta señora transitoria no nos da importancia, no da importancia a nuestras resoluciones, a nuestros pronunciamientos, no cumple, hermanos periodistas. Por eso, la Federación Departamental... Hiliril pirisaha, haniwa akan munanyap lur kaspate, akate saspaha, ut pista piraphet sa uta pista pir sarkaspate. Mama hiliril piraha, hupaha, kunti kamach hacha kamachin siskiha, ukamar hamaw amnakasinyapa. Kamachinaka uthiu ko yasmi markasatakia. Boliviano kamanyat askin kamanyat keha ukamar hamawa amnakas nyapa haniwa amnakas kaspati kun hamti mun kia hukaro hani ist apkituti kunar kiste asimoniste pas kun upa iste asimon chahach lewiro sare nyapa ukan iste asina hani kun iste nyapa kita kano kunar kia tia gast kuno lorensi monasena ha uniste anyapa kuna fabrina ka loray mo na munchi ugaste uniste anya pa marka pan sait anya ma fabrik kau ka kena karos trabajo chure ka haka kau ka hakena karosa irna kau chure kau ka hakena karosa wakcha pisi hakanya absuste inhame ana inaki paga kana keha La Constitución Política del Estado establece las normas. ¿Cómo tiene que exigirse el actual gobierno, la señora presidenta actual? ¿Cómo tiene que exigirse? ¿Cómo tiene que manejarse? No puede estar obedeciéndole a este individuo con sus caprichos, con lo que quiere. No por el hecho que él dice que hay que asear su casa, va a ir a asear su casa. No se puede hacer su voluntad de él, sino la voluntad que está escrita en la Constitución. Dentro de ese marco jurídico se tiene que manejar el Poder Ejecutivo, el Legislativo y todos los entes públicos. Catari, estamos plenamente en estado de emergencia. También la Federación Departamental Tupac Katari somos voceros del pueblo. El pueblo nos exige a nosotros. Tenemos derecho. ¿Cuál pueblo? Yo no le he exigido nada. No, yo no le he exigido, yo no le he elegido a este individuo que me represente. Este es un movimiento político. En los 14 años todos los entes sindicales, movimientos sociales, cívicos, los han dividido, se han parcializado, se han puesto una camiseta, se han puesto un color político. Desde ahí han perdido la confiabilidad. Ya no tienen moral para representarnos a la gente. A mí no me representa. No sé ustedes qué dirán, pero a mí no me representa este individuo que se dice representar al pueblo. Por eso,
Los recursos naturales han defendido esto cuando se han abierto el camino a los tibnis. ¿Han defendido? No. No han dicho nada. Cuando han invadido Cobija, Pando, los han matado, los han saqueado. ¿Han dicho algo? No han dicho nada. Cuando lo han puesto los termoeléctricas, ¿han dicho algo? ¿Han reclamado algo? No han dicho nada. Cuando han querido poner la planta nuclear en el Alto, también han dicho algo, nada. Estos estaban viviendo de las migajas, de las coimas, de la corrupción del anterior régimen. Ese sí era dictador, porque no quería salir. Solamente su gobierno era 4 o 5 años y listo. Y no tenía que volver más. ¿Cuánto tiempo se ha quedado? 14 años. Ahora pues aguanten 14 años que se quede entonces esta señora, a ver. Eso parece que les gusta, ¿eh? Públicas, tenemos derecho, hermano, de la prensa. Así que a esta señora transitorio, a este gobierno transitorio, no vamos a dejar y vamos a luchar hasta los consecuentemente, hermanos y hermanas. Igual que su jefe no puede ni hablar, para que vean qué tipo de educación tiene. Veremos a nuestros hermanos, hermanas, bolivianos y bolivianas, están cerrados con la cuarentena. Por lo tanto, nosotros exigimos determinantemente al gobierno transitorio que flexibilice la cuarentena, según protocolos que... Ahora va a flexibilizar la cuarentena y después va a haber más enfermos y después van a decir, no está manejando bien. Y si no flexibiliza, tiene que flexibilizar. No se les entiende a esta gente. Déjelos manejar, déjelos administrar, ya faltan pocos días. Se va a arreglar y listo. Va a haber elecciones y ahí van a elegir al gobierno que quieren. Recomienda la Organización Mundial de Salud. Por lo tanto, a los hermanos, hermanas, la Organización Mundial de la Salud recomienda cuarentena y no quieren cumplir. Laborales están esperando. Así que entonces, con todo, bioseguridad tiene que cumplir nomás los hermanos bolivianos y bolivianas. ¿Cuáles son las resoluciones que este ha auspiciado? También Con el cuidado de la salud de la gente, con el COVID-19. ¿Qué podemos hacer Nada molestos por los bloqueos con ejercidos por tanta personas ajenas a ignorancia? la zona. Con una escalera retiraron las bolsas plásticas que cubría una de las cámaras de vigilancia. Mira, Los bloqueadores terrorismo autores de este puro. hecho buscan impedir que sus rostros sean identificados. 2 mujeres afirmaron que son amenazadas de muerte. Aquí han venido a quemar la goma y nosotros hemos dicho puede llegar al techo porque los parantes de este corredorcito es madera. Entonces mi hija ha agarrado con balde de agua hecha y se le han amenazado de matarle y quemar mi casa. Y nos han tratado de chistas que les vamos a matar. Yo les he dicho, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué piden? Han venido entre 4 varones y me han amenazado, me han dicho, la vamos a matar. Acá estoy, mátenme. No. Entonces vamos aquí, vamos. Ya. Están actuando al puro estilo del terrorismo, al puro estilo de Sendero Luminoso, al puro estilo de MRTA, su líder jefe, ¿no es cierto? Linera, el Cananchiri, al mismo estilo, metiendo miedo a la gente, amenazando de muerte, incendiando, bloqueando caminos. ¿Cómo creen que después van a trabajar? ¿En qué van a trabajar? ¿En qué quieren trabajar? Si están destruyendo bienes privados, si están perjudicando la movilización de esas empresas, ¿dónde van a trabajar? ¿Quién les va a comprar esos productos que están sembrando? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién les va a comprar? Todos estos señores deben de reflexionar, deben de pensar, deben de mejor aprovechar de esta situación, de ayudar, de mostrar de que nosotros los aymaras somos solidarios, no somos violentos, ya,
para ganarse apoyo, para ganarse por lo menos para lavar nuestra imagen que nos ha hecho quedar muy mal durante 14 años. Acá, acá nakaja, sana kasipkiwa, luntata nakaskipka. Pero marcan sendero luminoso tukan ha, hakana kiware kan, arkamuchina, aksarant kain mantapjana, hasta kunana tukapjana, aparapjana, pichkatapjana, kipka kiwa amnakapje lura apje. Mi hasikta kan. Vamos a derrumbar su casa. Otro vecino indicó que cobran dinero a cambio de permitirles el paso a conductores de cisternas y otros vehículos particulares. Asimismo mencionó que intentaron saquear a camiones distribuidores de refrescos y verduras. A mí me consta que yo he visto cobrar los 100 bolivianos de un tráiler. Aquí en la esquina se ha estado. Le han cobrado 100, le han puesto piedras. Vienen a bloquear donde no dejan pasar las cisternas, no dejan pasar ambulancias. No tenemos un control, una preocupación inmensa. ¿Ve? Kolkapsniataki. Luntatsisipkecha. Ñaja neja apsun katokas hapjeta. Iripirepa kais Argentina aksumarkan hasta. Imantatas buka uksata ki pakan nakaniskia. Upanakaha akata komanak lorhasinha potakina kistantasinha kolkanak apsuresipkia. Unanta cap Gespiana Camp Sasa, Uka Aruna Camp Arnak Asesina, Uclora Sipke. Inmensa, ya que ni siquiera la policía, pese a que hay un decreto. Este domingo por la mañana el puente fue bloqueado nuevamente. La cámara de vigilancia por segunda ocasión fue cubierta por esas personas encapuchadas, además de vigilar la vía. Ukamakiwa. Vista tampe acá non tat kayunaga sana kasipkia aines ahanyan sasa hani ulukun sakatap kanite pese lo que están haciendo, lo que están intentando no lo van a lograr. Así que nosotros como personas de paz, de unidad, vamos a seguir trabajando por la humanidad. ¿Cómo vamos a hacer? Siendo benefactores, pensando en el prójimo, pensando en el vecino, pensando en su situación. No estamos en tiempos para estar haciendo bloqueos, protestas, marchas, sino estamos en tiempo de reinventarnos, de hacer nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, ya en buscar soluciones para este problema. Ya el gobierno por su parte se está encargando. En su debido momento también habrá elecciones y podrás elegirte al gobierno que quieras. Pero no apoyes este tipo de movilizaciones que lo único que está haciendo es peor destrozarnos económicamente, socialmente. Han tu kam hakenakaro arkamte. Han u kam hakenakaro yanapamte. Antisasa hiwas pashpa masi hakenakasata yanap asiane purapata naira sarteñetaki kun hamate naira asichilena kasaja mankanakam nakawapja ukamar ham kut apjañane hiwasawa aka pacha marca hacha marca orak marca Gespiañane hiwas mankanakasampi waliki puro hikis krakiñane wistatampi